Muy buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Voy a hablar de un tema bastante limitado, pero importantísimo en su época. Una de las primeras líneas de vapores que operó bajo contrato del gobierno, del correo del gobierno de Estados Unidos, que casualmente hizo el recorrido entre el sur de los Estados Unidos y La Habana, con el vapor importantísimo en la historia postal marítima cubana con Norteamérica, el vapor Isabel, que aquí lo estoy ilustrando. Era un magnífico buque en su época. Aquí en este retrato aparece entrando a la bahía de La Habana, el morro, el faro del morro está aquí a la derecha, la bandera del barco y el nombre del barco Isabel, la bandera del país al cual se dirigía, España, y en su popa la bandera del país de donde procedía, los Estados Unidos. Para darles un resumen breve, los primeros contratos que otorgó el Correo de los Estados Unidos para el correo con el extranjero por líneas de vapores fueron con primero fue con la compañía Ocean Steam Navigation Company, que en general en Estados Unidos se considera como un correo de tratado, no treaty mail, pero fue una línea que operaba bajo contrato entre Nueva York y el puerto de Bremenhaven, que empezó a operar a partir del año 1847. El tema de nuestra charla va a ser con la segunda línea que operó con contrato, la línea del vapor Isabel. Su dueño y operador era un comerciante del puerto de Charleston, Moisés Cohen Mordecai. Por si hay alguna duda de su etnicidad, era un filántropo y un comerciante muy exitoso en el sur de los Estados Unidos, y el contrato se le fue otorgado en marzo de 1847, pero no tenía el vapor y tuvo que esperar un año y medio hasta que se construyera el vapor Isabel y comenzó a operar en la segunda semana de octubre, el 18 de octubre de 1848. Hubo otra línea entre Liverpool y los Estados Unidos. Hubo otra línea entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que inicialmente iba a hablar de ella, pero me da cuenta de que no hay tiempo para cubrir todo esto. Y quizás sea el tema de una charla futura, ¿no? Empezó a operar también a fines de 1848. Y esta es una copia de la ley, del acto del Congreso americano, de marzo de 1847, en el cual se le concede el contrato al señor Mordecai. La compensación anual por viajes quincenales era $50,000 al año por un periodo de 4 años. El contrato fue renovado posteriormente 2 veces, en el año 51 y el 55. Hubo un periodo de disputa, pero a los pocos años, un año y pico sin tener el contrato, se le concedió otro contrato por menos cantidad de dinero, $40,000 al año, en el año 1860, pero esto no duró mucho porque a principios del año 1861 se desató la Guerra de Secesión de Norteamérica y el contrato fue cancelado por el correo. ¿Por qué le redujeron el valor del contrato? Porque el correo inicialmente no sabía la cantidad apropiada que debía otorgar por estos contratos, y el subsidio era mucho mayor de la compensación que se recibía por la correspondencia transportada. Pero por motivos políticos, etcétera, se tuvo que mantener todos estos años. Entre el año 1848 y 1855, el Correo de los Estados Unidos designó esta ruta postal como la ruta postal marítima número 2, y entre el año 1855 y 59 fue renombrada la ruta 6042, aunque eso no es tan relevante. Primero que nada voy a mencionar ciertas definiciones importantes. Estos términos los usaba el Correo de los Estados Unidos para tratar la correspondencia de diferentes formas y aplicarle tarifas diferentes. Las cartas marcadas ship, o que indica por barco, eran cartas del extranjero que provenían de barcos que operaban sin contrato con el correo. Si el barco era de bandera americana, el capitán tenía derecho a una compensación que variaba, depende del periodo, usualmente era 2 centavos por carta. Las marcas Steamboat, que esos son un tipo de vapor,
se refiere a cartas de buques costeros o fluviales, por ejemplo, en el río Mississippi, operaban centenares de steamboats que recibían marcas Steamboat y operaban generalmente por contrato por el correo de los Estados Unidos, y la correspondencia que transportaba estaba sujeta a unas tarifas diferentes de las tarifas de ship y la de steamship. Steamship, que se traduce como vapor, eran cartas de embarcaciones subvencionadas o que operaban con un contrato con el correo norteamericano. Eventualmente, a partir del año 64, se designó a todas las cartas que viajaban en buques haciendo ese recorrido de las rutas postales, se designaban como steamship, aunque no fueran transportadas por vapores, sino por buques veleros, y aunque no operaran bajo contrato con el correo de los Estados Unidos. O sea que una vez se designaba una ruta postal, las tarifas de las cartas que circulaban por esa ruta estaban sujetas a una tarifa particular que era generalmente mayor, más alta que la de steamboats y la de ships o de barcos. El vapor Isabel fue construido en Baltimore, tenía ruedas laterales, fue el primer vapor oceánico construido en la ciudad de Baltimore, tenía un motor bastante poderoso para su época, 500 caballos de fuerza, y medía 231 pies de largos y pesaba un poco más de 1,000 toneladas. ¿De qué servía una ruta entre Charleston y Cuba si no podía llegar a los centros de población más importantes de los Estados Unidos, en el noreste, la costa noreste? Y para acelerar esto se le concedió otro contrato costero para una línea que viajaba entre Nueva York y Charleston, una línea operada por dos socios, Phosphor y Tyson, que tenían dos vapores, el Northerner y el Southerner, el norteño y el sureño, y posteriormente hubo muchísimos otros vapores también. Aquí ven a la mano derecha anuncios de la línea entre Charleston, Savannah, Cayo Hueso y La Habana, que les voy a enseñar más adelante, de la línea de Moisés Mordecai, y la línea entre Nueva York y Charleston de los señores Phosphor y Tyson. El vapor Isabel hizo centenares de viajes regularmente entre Charleston, Savannah, Cayo Hueso y La Habana, excepto anualmente se tenía que sacar de circulación y llevarlo a Nueva York, donde había que limpiarle los motores, evitar la corrosión del agua salada, y mientras tanto se empleaban buques de vela para sustituir el vapor Isabel por 1 o 2 meses al año, mientras se mantenía, se le daba mantenimiento al buque. ¿Por qué se llamaba el vapor Isabel? Bueno, aquí tienen la esposa de Moisés Mordecai, Isabel Rebecca Lyons de Mordecai. El vapor Isabel es famoso en Estados Unidos. La guerra civil comenzó cuando las tropas del sur bombardearon el fuerte Sumter a la entrada de Charleston, y el bombardeo mató a una yegua, pero a ninguna otra persona, y el vapor Isabel fue el buque que evacuó a las tropas del norte, el mayor Robert Anderson y sus tropas, y ahí comenzó literalmente la guerra civil o la guerra de secesión norteamericana. Al comenzar la guerra, el vapor fue comprado por otra compañía, otro individuo, y se fue renombrado Ella Warley, que fue un vapor que evadió el bloqueo de los Estados Unidos 3 veces, hasta que fue capturado, irónicamente, por el buque norteamericano Santiago de Cuba, el 24 de abril de 1862. Menos de un año más tarde, tuvo una colisión con otro buque en Nueva York, y se hundió con la pérdida de 4 individuos. Aquí les ilustro las rutas postales, espero que puedan ver la flecha. Aquí está Nueva York, aquí está La Habana. A fines de 1848 se le concedió un contrato a una línea, la US Mail Steamship Company, para viajar entre Nueva York, La Habana, Nueva Orleans, y a veces de La Habana hasta Chagres, que en aquella época era parte de Colombia, hoy en día es parte de Panamá. Pero la ruta que vamos a hablar de hoy en día es la ruta
entre Charleston, Savannah, Cayo Hueso y La Habana. Y había una ruta que conectaba Charleston con Nueva York, la de los vapores Southerner y Northerner, pero después hubo varias otras líneas de embarcaciones que llevaban a cabo este recorrido. ¿Por qué Cuba y por qué Estados Unidos decidió este contrato con Cuba? Bueno, Cuba en aquella época era la colonia más rica del mundo. El azúcar era valiosísima, era más o menos el peso en oro, era el valor del azúcar. En cierto momento, a mediados del siglo XIX, llegó a producir hasta el 41% del azúcar mundial. Inglaterra en aquella época importaba más azúcar que trigo, para que tengan una idea de la importancia de esta comodidad. El 9% del comercio de los Estados Unidos era con Cuba. Casi el 40% de las exportaciones de Cuba iban directamente a los Estados Unidos y posteriormente ese porcentaje aumentó aún más. A mediados del siglo, los Estados Unidos tenían una inversión de $500 millones, que hoy en día serían muchísimos miles de millones. Hubo varias expediciones, un par de expediciones filibusteras por un individuo llamado Narciso López, nacido en Venezuela, que luchó previamente con el ejército español, tratando de causar una insurrección en Cuba. Fueron fallidas. De hecho, en el 1851 fracasó y lo mataron los españoles, lo agarrotaron después de ser capturado. Era tan importante Cuba para los Estados Unidos que en el 1854 James Buchanan, que posteriormente fue presidente de los Estados Unidos, y varios otros individuos pronunciaron el Manifiesto de Ostende, en el cual establecían su derecho a tener a Cuba, y si España decidía venderla a alguna otra nación europea, los Estados Unidos se reservaban el derecho de tratar de tomar a la isla por fuerza. En Cuba la población era de aproximadamente 600,000 habitantes a mediados del siglo XIX. Casi un tercio de la isla consistía de población esclava. Los Estados Unidos tenían aproximadamente 23 millones de habitantes en aquella época. Estos son los 5 puertos en los cuales hacían escala los vapores de la línea de Moisés Mordecai, el vapor Isabel, excepto Nueva York, que eran otros vapores. La línea iba de Charleston, donde frecuentemente se manejaba la correspondencia, a Savannah, Georgia, donde infrecuentemente se manejaba la correspondencia, a Cayo Hueso, donde nunca se tocaba la correspondencia, o sea, pasaba en valijas selladas, no se desembarcaba del buque y seguía a los otros puertos, a La Habana, donde siempre se manejaba la correspondencia. Y he estudiado el tiempo en que el vapor se demoraba en el puerto. Cuando estaba atrasado y no había tiempo, no se manejaba en Savannah y se llevaba hasta Charleston, que pasaba con mucha frecuencia. Cuando estaba muy retrasado, el vapor sencillamente, las valijas de correspondencia sencillamente se traspasaban a los otros buques que la llevaban hasta Nueva York, y ocasionalmente se manejaba, se sorteaba y tasaba la correspondencia una vez a su llegada a Nueva York. Siempre pasaban por Cayo Hueso, pero nunca se manejaba la correspondencia de esta línea. Aquí les muestro un par de cartas que ilustran cómo los armadores de estas líneas estaban envueltas en la correspondencia y en el comercio cubano desde antes de que se otorgara este contrato. Los individuos que corrían la línea entre Nueva York y Charleston eran Spotswood y Tyson, que vivían en Nueva York en 2 casas juntas, comunicadas entre sí. Eran socios en su vida particular y en su negocio. Operaron otros vapores, pero además tenían el Northerner y el Southerner. Y esta es una carta encaminada por M.C. Mordecai en Charleston, una carta de Cuba a Inglaterra, manejada por él en el año 1850. Aquí brevemente les menciono las tarifas. Hubo 2 periodos de tarifa que vamos a cubrir. El primero, entre octubre del 48 hasta el 30 de junio del 1851. Las tarifas eran en centavos americanos. Si la correspondencia provenía de los Estados Unidos, salía de los Estados Unidos, tenía que pagarse de antemano. La correspondencia de Cuba generalmente se enviaba sin pagar, aunque hubo ciertas excepciones raras en las cuales los comerciantes cubanos
pudieron pagar su correspondencia de antemano. La tarifa sencilla era 12,5 centavos desde o hasta Cuba. ¿Por qué 12,5 centavos? Esto era equivalente a un real de plata fuerte, la moneda que se utilizaba en Cuba y en muchos lugares de Latinoamérica. Y la progresión de tarifa era de sencilla, 12,5, a doble, 25. No había tarifa triple como tal, seguían la escala de pesos británicos, en que brincaba de doble a cuádruple, aunque eso se consideraba triple en peso. No había 37,5, por ejemplo, era de 12,5, 25, 50, 75, etc. Desde el Caribe era una tarifa un poco reducida, pero se le añadía la tarifa del correo interior. Esta era una tarifa fija, plana. Si iba a Nueva York o se iba a Chicago, pagaba 12,5 centavos. De otros lugares en el Caribe, si iba a Nueva York hasta el puerto o el puerto que fuese, pagaba 10 centavos, pero si iba al interior pagaba la tarifa del puerto interno además. Los impresos eran 3 centavos si se pagaban de antemano, o 6 centavos se iban sin pagar, y no existían tarifas múltiples. Y se conocen varios ejemplares entre Europa y Cuba, por ejemplo. Las tarifas no se especificaron, pero se trataron de cobrar los 12,5, además del porteo transatlántico. No les voy a enseñar ningún ejemplo porque es un poco complejo este tema, ¿no? El Caribe incluía México y Centroamérica. Y esta es la primera marca postal usada en los Estados Unidos con un nombre de una ciudad extranjera. Esta marca se improvisó, como ven aquí, es el tipo de letra de imprenta que se usaba en el periódico local en la ciudad Puerto de Savannah, y esta marca se utilizó por 13 años más o menos. Alguna gente dice que fueron diferentes marcas, pero he estudiado esto con detalles y aquí ven la evolución de la marca, que se usó muy infrecuentemente, y el tamaño de las letras que se degeneró un poco es exactamente la misma. Se conoce aplicada en rojo entre 1840 y 50 y en negro entre 1854 y 1859. He hecho un censo que se conocen 20 ejemplares solamente. No se conoce usada en este periodo de 1850 a 54, y desde el 56 en adelante el formato fue muy similar, no cambió mucho. Antes de eso parece que estaba pobremente fijada con el mango, y ven aquí la gran variedad de ángulos y de inclinación en que se conoce estampada. Estas son las dos primeras cartas conocidas transportadas en esta línea. La primera salió a mediados de octubre de 1848 de La Habana al estado de Maine, Portland, por vía de Savannah. En Portland se le puso la marca lineal Habana, el ejemplar más temprano. Este fue el primer viaje de vuelta del vapor Isabel, después de haber ido el 18 de octubre de Charleston hasta La Habana. Aquí endosada por el vapor Isabel. La tarifa a pagar no fue pagada de antemano, fue tasada 12,5 centavos por una carta sencilla. Y como era el comienzo, hubo confusión en cuanto al tipo de marca para indicar qué tipo de correspondencia era. Se le puso Steamboat por error, debió haber sido Steamship, aunque Charleston no tenía, Savannah no tenía marca de Steamship, ni en aquella época ni nunca. Lo importante, sin embargo, era aplicarle la tarifa correcta, que este fue el caso, 12,5, para identificarla como una carta de Cuba y no de otros lugares. ¿Por qué las cartas de Cuba fueron más elevadas? Las tarifas para las cartas de Cuba fueron más elevadas que las del resto del Caribe o Centroamérica. Tal vez por el factor de conveniencia y velocidad. En aquella época había una obsesión con la velocidad en la correspondencia, porque significaba una diferencia grande en términos del ingreso de comerciantes, ¿no? Si tú sabías cómo se vendía el tabaco en Nueva York y a qué precio lo estaban vendiendo en La Habana, tener esa ventaja ofrecía unas ganancias económicas sustanciales. Y en el año 1848 ya estaba claro que los vapores eran superiores a los veleros. Una década antes de eso hubo una enorme rivalidad entre los vapores pioneros y los veleros,
Los veleros inclusive llegaron a construirse veleros enormes de muchísimos pisos de altura, como los conocidos como los Yankee Clippers. Pero los veleros triunfaron por su velocidad, por su confiabilidad, por no tener que depender en las condiciones climatológicas. Y el Congreso americano se dio cuenta de eso, por eso enfatizó que los contratos tenían que concedérseles a líneas que operaran vapores y no veleros. La carta en la parte inferior es la primera carta conocida en el segundo viaje del vapor Isabel. En este caso fue enviada desde Nueva York privadamente a Charleston, donde fue pagada y se puso en el correo, llevada por el vapor Isabel hasta La Habana. En La Habana el porteo fue pagado de antemano, 2.5 centavos en La Habana. No había convenio postal entre España o Cuba y los Estados Unidos, y por lo cual la carta fue tasada $1 de plata fuerte y se le puso la marca de entrada, un fechador circular que lee Empresa N América, una compañía que operaba bajo contrato del correo americano y tenía el derecho de percibir el porteo de las cartas de entrada a la isla del extranjero. Por varios años, hasta el año 50 y pico, 51 por ahí, casi toda esta correspondencia tenía la especificación por la vía de Charleston cuando se originaba en otros puertos del norte o otras ciudades del norte. Esta carta, por ejemplo, del estado de Nueva York fue pagada de antemano 2.5 centavos y aquí se especificaba por el vapor Isabel desde Charleston. Fue llevada desde Nueva York hasta Charleston. En Charleston se puso en el vapor Isabel y fue llevada hasta La Habana, donde fue recibida por la empresa nuevamente, tasada $1 de plata fuerte. Y aquí no se ve bien, pero tiene cortes de desinfección, 1, 2, 3 puestos en La Habana, que se ha documentado bien cómo se desinfectaba el correo de entrada en La Habana. No voy a entrar en esos detalles, pero es bastante escaso ese tipo de correspondencia. La carta de abajo fue enviada en noviembre del 48. Aquí tiene la indicación por la vía de La Habana y Charleston. Sale de Nueva York hasta Cádiz. O sea que fue pagada por el vapor, prepagada por vapor hasta Charleston y de ahí por el vapor Charleston, por el vapor Isabel, perdón, hasta La Habana. En La Habana fue tasada, aquí ven $1 y la marca de la empresa circular, muy pobremente estampada, aparece aquí. No había manera de cobrar ese real. Se puso en otro buque mercante, se le puso la marca Empresa Norteamérica amarilla, Habana, que se ponía en las cartas de tránsito, y fue enviada a Cádiz, donde fue tasada $7 de vellón, la tarifa sencilla para cartas del continente americano, México, Centroamérica, los Estados Unidos. La tarifa sencilla de Cuba hubiese sido $5. Aquí hay dos ejemplos bastante bonitos de la indicación por vía de Charleston. La parte de la carta de arriba fue enviada en 1850 desde Nueva York hasta La Habana, pero se le pasó la salida del vapor Southerner, por lo cual fue enviada por otro buque costero bajo contrato, tiene la marca Potomac Steamboat, hasta Charleston. En Charleston fue encaminada por esta firma aquí, Heinrich Clausen, perdón, Thieren y Pringer, donde la pusieron dentro de otro sobre por el vapor Isabel hasta La Habana. Esto pagaba una tarifa sencilla desde Nueva York hasta Charleston en aquella época, con los dos primeros sellos americanos, que es bastante raro, ¿no? Y esta carta otra vez indica por el correo de los Estados Unidos, vapor Isabel vía Charleston, salida de Boston hasta Sagua la Grande en el interior de Cuba. Fue pagada de antemano en Boston 12.5 centavos. Este es el ejemplar más antiguo conocido de este cuño aplicado en Boston, que es bastante raro. Nuevamente por vía de Charleston. En Cuba fue tasada $1 de vellón. Y aquí les muestro dos compañeros de viaje e ilustra la diferencia que hizo que la carta anterior se envió con un poco más de anticipación. El remitente la pudo enviar con más anticipación que la carta inferior. Las dos salieron el 11 de noviembre de 1848 desde Nueva York hasta Cuba, la primera de arriba hacia Cienfuegos, la segunda hasta La Habana. En este caso hubo tiempo de
mandarla a manos de un agente encaminador en Charleston, Kay y Abigail, los cuales pagaron los 12,5 centavos y la pusieron a bordo del vapor Isabel hasta La Habana, donde fue recibida por la empresa el 18 de noviembre y tasada a $1 de plata fuerte. La misma carta siguió el mismo recorrido, pero el remitente indica in haste, en apuro. O sea que no pudo enviarla por un agente encaminador, la tuvo que llevar directamente hasta el puerto y la pagó de antemano con sellos, sobrepagando la tarifa de 12,5 centavos por 12,5 centavos. Y nos ha dado esta maravilla de la combinación de los dos primeros sellos americanos en una carta a Cuba. La carta, los sellos se matasellaron a su llegada a Charleston y fue enviada por el Southerner de Nueva York a Charleston y de Charleston hasta La Habana por el vapor Isabel. La Habana fue tasada por la empresa $1 de plata fuerte, igual que estas dos marcas. Y esta diferencia, quizás en unas cuantas horas de tiempo del remitente, hoy en día hace una diferencia sustancial. Esta carta se vendió por $200 y esta carta se vendió por $105,000 en su momento. O sea que, ¿quién hubiese pensado eso? Aquí hay otros ejemplares de correspondencia de Cuba a los Estados Unidos. La primera de arriba fue manejada fue procesada en Savannah, donde se le puso el fechador de Savannah y la marca lineal pequeña Habana, tasada a 2,5 centavos. Aunque el endoso fue por Filadelfia, si nos ponemos a ver las fechas de llegada, fue llevado por el Isabel. Y esta carta fue llevada otra vez de La Habana hasta Portland, la misma correspondencia de la de arriba, pero por un buque velero, el Merchant, porque en este mes el Charleston estaba en Nueva York recibiendo su mantenimiento. Y hubo cierta inconsistencia, en este caso no fue la inconsistencia, esta carta fue procesada en Savannah, esta fue procesada en Charleston, todo dependía de cuánto tiempo estuvo el buque en el puerto antes de zarpar nuevamente. En este caso no se procesó en Savannah, sino en Charleston. En este caso hubo más tiempo y se procesó en uno de los primeros puertos de llegada en Savannah. Y este es uno de los pocos ejemplares durante este periodo que se conocen de cartas enviadas más allá de La Habana o de Cuba. Se originó en la ciudad de Panamá, en Colombia. Fue escrita el 10 de enero del 49 y fue llevada directamente hasta La Habana por un buque de la United States Mail Steamship Company, de la otra compañía que operaba por contrato, pero los buques de esta compañía iban a Nueva Orleans, en este caso, por lo cual la carta se transfirió de un buque a otro, se le puso a bordo del Isabel y fue llevada hasta Charleston, donde fue procesada. El cónsul americano servía de agente postal en Panamá y pagó de antemano 60 centavos. Aquí vemos 60 centavos post-paid. Sin embargo, eso correspondería a una carta de peso doble. Pero al llegar a su destino, en Nueva York, se tasó como una carta triple. Se le puso debe 30 centavos y se le tasó 90. 90 en total. La diferencia entre 60 y 90 fue la tasa de 30 centavos. El Steamboat se le puso por error. Debió haber sido Steamship, pero en aquella época Charleston no tenía una marca Steamship todavía. Aquí vemos ejemplos de otras marcas que se utilizaron para agilizar la procesación de la correspondencia. En vez de escribirlo a mano, se empleó un cuño muy brevemente. Solamente se conocen 3 ejemplares de este cuño de 2,5 puesto en el mes de febrero en Charleston. Y esto es una marca, un fechador circular con la tarifa 2,5 integrada. Se conocen 2 ejemplares usados, los dos en la misma fecha, el 25 de noviembre, en Savannah. Y esta carta, las dos fueron por el Isabel, está procesada en Charleston, está en Savannah, está Vermont, está Nueva York. Posteriormente, por el volumen que fue significativo
y la gran mayoría de estas cartas fueron procesadas en Charleston, se fabricaron dos fechadores circulares con la tarifa integrada. El primero se utilizó desde marzo de 1849 hasta mediados del año 50, medía 32 milímetros. Y el segundo se conoce usado desde mediados de 1850 hasta junio de 1851. A fines de junio la tarifa cambió de 2,5 centavos a 10 centavos, por lo cual esto quedó obsoleto. Ambas fueron procesadas, fueron manejadas por el vapor Isabel. Las cartas de peso múltiple inicialmente se tasaban manualmente. Esta es una carta de peso doble de La Habana a Portland por el Isabel, tasada a 25 centavos. Y esta es una carta de peso triple, como les dije, brincaba de 25 a 50, enviada en 1851 de La Habana a Nueva York. Esta carta contenía otras cartas para ser encaminadas en Nueva York y enviadas hasta Europa. Esto era muy común, mandar ese tipo de cartas pesadas. Aquí hay un ejemplo de tarifas de impresos. La primera, enviada en el año 1850 de La Habana a Portland, Maine, una tarifa de impresos sin pagar. El pagado serían 3 centavos, sin pagar serían 6 centavos. Y Charleston sencillamente ponía sus 6. La de abajo fue procesada en Savannah. Es el tercer ejemplar conocido de la marca lineal Habana, en rojo, con un fechador circular con la tarifa integrada. Este se puso en la misma fecha que se puso esta marca, el 25 de noviembre, y se conocen nada más que 2 ejemplares de la tarifa de impresos integrada al fechador. De vez en cuando no hubo mucho tiempo para procesar la correspondencia porque el buque tenía que salir, ni en Savannah ni en Charleston, de vez en cuando la correspondencia seguía en la línea de vapores costeros hasta Nueva York, donde se procesaba. Esta es una carta muy temprana, de diciembre del 48, endosada por el Isabel, llevada del Isabel hasta Cayo Hueso, Savannah, Charleston. En ninguno de esos puertos fue procesada. La valija siguió en el siguiente vapor, el Northerner o el Southerner, hasta Nueva York, donde el correo la procesó. La tasó correctamente, 2,5 centavos, aunque le puso la marca incorrecta Steamboat. Ya para entonces, ya hacia el año 1850, se empezó a usar la palabra steamship, particularmente en Nueva York, que manejaba la gran mayoría de esta correspondencia, con la tarifa íntegra 12,5 centavos por el vapor Isabel, en una carta de La Habana a Boston. En el 1851, julio de 1851, hubo una reforma postal importante en los Estados Unidos, tanto para las tarifas internas como las del extranjero, y la tarifa de Cuba se redujo a 10 centavos y la tarifa del Caribe o de México y Centroamérica se redujo a 10 centavos, pero 10 centavos es una tarifa fija sin cobrarse el porte de correspondencia interno, ¿no? Hubo una tarifa especial a partir de abril de 1851 a Canadá por una distancia mayor de 2.500 millas de la frontera con Canadá, y la tarifa de impreso se redujo a 2 centavos en vez de 3 centavos, y fue 2 centavos independientemente de si se pagaba de antemano o no. El correo a Europa era 10 centavos más el porteo transatlántico, y con los incrementos de peso similares al correo dirigido a los Estados Unidos. Aquí vemos periodos de transición. Inmediatamente en julio de 1851 se dejaron de usar las marcas de 2,5 y la tarifa se redujo a 10 centavos. Esto es un uso provisional de este cuño de 10 centavos en Charleston. Y las cartas de peso múltiples manejadas en Charleston en esta época se tasaban a mano, ¿no? Ambas por el vapor Isabel, todas estas por el vapor Isabel. Las dos de abajo a Nueva York, una carta doble y una carta triple, subía de 10 a 20, a 40, a 60, etc. Para facilitar ese proceso, porque a veces se transportaban cientos de cartas, si no más a la vez, para no tener que ponerle 2 cuños separadamente, se diseñó un fechador con la tarifa integrada.
como lo ven aquí, Charleston 10, esta carta Europa. No había manera de cobrar la tarifa en Europa y fue mandada por un barco posteriormente, pero este es el segundo periodo de tarifas de la correspondencia entre Cuba y los Estados Unidos por buques subvencionados. El puerto de Charleston también creó una marca que es sumamente rara, se conocen 6 ejemplares, la marca Habana Lineal. ¿Por qué lo hicieron? Es un misterio, porque ya en el año 51 ya no había distinción entre la correspondencia de La Habana con la del resto del Caribe o Centroamérica, como lo hubo en el periodo de 1848 al 51, en el cual sí hacía diferencia distinguir la marca, distinguir las cartas que venían de Cuba con las de otros países. Pero, sin embargo, cierto tipo de correspondencia recibió estas raras marcas, generalmente la correspondencia o de tránsito o de alto peso. Y esta carta se conserva el texto que sencillamente dice, por favor, sírvase de encaminar estas cartas hasta Europa. O sea que esta cubierta tenía como fin transportar una serie de cartas para ser encaminadas directamente hasta Europa. En este caso, esta carta se le aplicó la marca Habana y 10, pero fue encaminada a un administrador de correos, por lo cual se le canceló la tarifa, la tasa de 10 centavos y le puso la marca Free, gratis. Fue inicialmente a Erie, Pensilvania, encaminada a Cleveland, Ohio. Para facilitar más aún el manejo de esta correspondencia, Charleston comenzó a usar en el año 54 un fechador que no solo integraba la tarifa, sino la marca Habana. Esta es la segunda marca, junto con la otra Habana Lineal que les enseñé anteriormente, usada, una marca postal en los Estados Unidos con el nombre de una ciudad extranjera. Y todas las piezas del medio eran intercambiables. En este caso vemos el día sobre el mes, en este caso el mes sobre el día y el Habana 10. Y lo que es una rareza para los coleccionistas de centros invertidos, aquí vemos cómo por error se conocen 2 ejemplares, al menos yo he visto solamente 2 ejemplares, de la palabra Habana y la tasa 10 invertidas en este viaje por el vapor Pájaro del Océano, que fue comprado por comerciantes cubanos posteriormente. Esta carta fue de Matanzas a La Habana, tasada a $1. Algún encaminador le pagó el real y la puso en un buque, en un vapor americano, el Isabel, aunque haya dicho el Oceanbird, el vapor Isabel era el único que hacía el recorrido hasta Charleston, donde se le puso la marca con el centro invertido y la tarifa, la fecha y el nombre de la ciudad integradas. Posteriormente se comenzaron a usar las marcas que leían Steamship con la tarifa integrada. Las más populares, las más comunes son las de Nueva York, se conocen por lo menos 2 tipos diferentes, seguidas por un Steamship 10 que se usó en Nueva Orleans y seguida por la marca Steamship 10 de Charleston. Hay una enorme diferencia entre esta marca y la de Nueva York y la de Nueva Orleans. El número 10 es más pequeño que lo que se usaba en Nueva York y está más debajo de la palabra. Esta no es tan rara, pero no es común. Esta se conocen 5 ejemplares de la Steamship 20 de peso doble. Hubo otra ciudad que utilizó su propio puño circular Steamship, que fue Mobile, Alabama. Se conocen 3 ejemplares, 2 de 10 y 1 de 20 solamente. Son sumamente raros. Este es el tercero en términos de rareza, si no contamos esto. Y aquí hay un par de cartas que pasaron en tránsito por La Habana, fueron puestas a bordo del vapor Isabel y fueron llevadas hasta Estados Unidos, en este caso Nueva York, pasando por el puerto de Charleston, donde se aplicó la marca Steamship 10. En este caso salió de Veracruz en el año 57 hasta La Habana, fue por un buque británico, un vapor británico hasta La Habana, fue pagada un chelín, y de La Habana a los Estados Unidos fue tasada 10 centavos a pagar por el destinatario. En este caso fue una carta de Puerto Rico, de San Juan, los 2 sellos de medio real de plata fuerte de Antillas pagaban el manejo de la carta por el correo local, el remitente pagó un chelín y envió la carta por un buque, un vapor inglés, de San Juan hasta La Habana.
en La Habana se puso a bordo del vapor Isabel y fue recibida en Charleston, donde fue tasada 10 centavos y de ahí fue encaminada hasta Nueva York. Otra marca que es relativamente rara en el correo de La Habana es este óvalo con la marca Steamship. Esta marca se usó principalmente en la correspondencia del bloqueo durante la Guerra de Secesión Americana entre 1861 y 1865. Y generalmente se usó en la correspondencia dirigida a Europa. A partir de mediados de 1851 hubo una tarifa especial. La tarifa normal de los Estados Unidos a Inglaterra era de un chelín, pagado de antemano o sin pagar. Pero las cartas que se originaban a más de 2.500 millas o 3.000 millas, depende del periodo, del puerto de entrada, en este caso Nueva York, a veces era Boston, lo que incluía sencillamente cartas del Caribe, de Centroamérica o de la costa oeste de los Estados Unidos, tenían un recargo de 5 centavos americanos o 2,5 peniques. Y esta carta fue enviada por el vapor Isabel hasta Charleston, fue procesada Steamship, de ahí fue llevada a Nueva York, donde se le puso la tasa un chelín, 2,5 peniques a pagar por el destinatario. Eso era equivalente a 29 centavos de dólar, de los cuales 10 centavos correspondían a los Estados Unidos. Un débito a los Estados Unidos que Inglaterra le tenía que pagar después de haber cobrado la tasa del destinatario. Y esta es una carta similar doble, en vez de de un chelín, 2,5 peniques, fue tasada 2 chelines, 5 peniques, equivalente a 58 centavos de dólares, de los cuales 52 centavos le correspondían a los Estados Unidos. ¿Por qué la diferencia? Porque esta carta fue transportada por un buque británico. La tarifa de 29 centavos se dividía en 10 centavos para los Estados Unidos, 16 centavos para el vapor, ya fuese inglés o americano, y 3 centavos por el envío local dentro de Inglaterra. En este caso fue por un vapor británico y el débito a los Estados Unidos era de 10 centavos. En este caso fue por un vapor norteamericano y el débito a los Estados Unidos fue de 52 centavos. 16 por 2 más 20. Y este es un ejemplo de carta en el sentido contrario. Esta carta salió en el 1857 de Savannah hasta La Habana, pagada de antemano, tenía que pagarse obligatoriamente 10 centavos por el vapor Isabel. Fue recibida en La Habana, donde fue tasada $1 de plata fuerte y se le puso la marca NA, indicando que provenía de Norteamérica. De La Habana fue llevada hasta Santiago y curiosamente se tasó $1 como carta proveniente de los Estados Unidos, pero si la carta hubiese sido originada en La Habana y enviada a Santiago, una carta sencilla, la tasa era de $2. Esta es una de las paradojas de la época. Aquí les muestro 2 ejemplares de uso tardío, las fechas más antiguas conocidas de la marca pequeña Habana de Savannah, de las cuales se conocen 20 ejemplares. Esta carta fue enviada de La Habana a Boston, una carta sencilla, tasada 10 centavos. Esta carta fue enviada a París y la tarifa es un poco más compleja. Era una carta de peso doble, esta marca aquí indica que era de peso doble. Fue tasada a un total por tratado 24 decimes. Estados Unidos percibía 30 centavos, equivalente a 30 centavos americanos. Se le puso el 10, aunque en realidad debió haber sido un 20 centavos el débito de Francia a los Estados Unidos. Y la marca Habana puesta en tránsito de Savannah. Un par de ejemplares más de la rara marca Habana. Esta carta muy bonita, enviada desde Manzanillo, en el sureste de la isla de Cuba, por el Correo Interior de Cuba, pagado un medio real de plata fuerte por la conducción de Manzanillo hasta La Habana. En La Habana se puso a bordo del vapor Isabel y fue procesada en Savannah, donde se le puso la tasa de 10 centavos por una carta sencilla a partir del año de mediados del año 51 y la marca Habana para indicar su procedencia. De ahí fue enviada hasta la Florida, a Parachicola, en el Golfo de México, en la Florida.
Y este es uno de los raros ejemplares que se conocen de impresos en el segundo periodo, pasado por Savannah. Fue enviada de La Habana a Georgia, procesada en Savannah, tasada 2 centavos, con la marca de circular impresa. Los comerciantes cubanos tuvieron acceso a los timbres postales de los Estados Unidos y a veces como favor los aplicaban a sus cartas, aunque esto fue bastante raro. Como les mencioné anteriormente, no sé si alguien se acuerda, en abril de 1851 hubo un tratado entre los Estados Unidos y Canadá en el cual se podía enviar correspondencia enteramente sin pagar o enteramente pagada entre los Estados Unidos y Canadá. La tarifa normal era de 10 centavos, excepto por aquellas cartas que se originaban más de 2.500 millas del borde o de la frontera con Francia. Y esto sencillamente solamente aplicaba a las cartas originadas en la costa oeste de los Estados Unidos, que tenían que viajar por el Istmo de Panamá o a través de México, o sea que ha sido un recorrido enorme, o las cartas del Caribe. En este caso hay 2 cartas enviadas de La Habana, rarísimas, cuyo porteo fue pagado de antemano por el remitente. En este caso fue pagada 15 centavos en La Habana, fue recibida en Savannah, donde se le puso el fechador, matasellando los sellos y el entero postal, y la marca de tránsito pequeña Habana de Charleston. Al llegar a Montreal, se consideró como pagada por completo, pero no se pudo entregar, por la cual se tuvo que poner en la lista, anunciado en el periódico, que vimos la marca Advertise. Se le puso el endoso vía Charleston, aunque fue procesada en Savannah, pero sí pasó por Charleston, que era el término norte del vapor Isabel. Esta es una carta similar, prepagada en La Habana, 15 centavos, con sellos americanos, pero en vez de entrar ser procesada en Savannah, fue procesada en Charleston. Aquí vemos que los sellos fueron matasellados por el Steamship 10 pequeño de Charleston y el fechador de julio del año 57. Y por último, les muestro otra carta pagada de antemano directamente de Cuba. En este caso fue enviada privadamente desde Matanzas a La Habana, fue puesta a bordo del vapor Isabel y fue procesada en Charleston. Una carta de peso doble pagada 20 centavos de antemano con sellos americanos, matasellados por el Charleston, South Carolina, el fechador, y el óvalo Steamship que les mostré anteriormente. Y creo que aquí he terminado. Esta línea, que fue muy exitosa, fue interrumpida por la guerra de secesión de los Estados Unidos, como aquí les muestro. A partir de la guerra, los puertos del sur de los Estados Unidos, inclusive después de la guerra, nunca recibieron un contrato del Correo de los Estados Unidos para manejar la correspondencia del exterior. No solo fueron dañados sustancialmente, Charleston no fue tanto, pero fue un gesto punitivo, en mi opinión, del Correo de los Estados Unidos hacia los rebeldes del sur. Y este periodo breve de menos de 15 años nos ha dado una riqueza postal enorme. No les he mostrado la línea que iba directamente a Nueva York y a Nueva Orleans porque no he dado tiempo. Quizás en otra oportunidad les puedo dar esa charla. Y aquí termino. Le quiero agradecer primero que nada a Theron Wirenga, que fue el investigador inicial de este tipo de correspondencia. Yo me acuerdo que de joven, a principios de la década de los 80, iba a todos los shows filatélicos con su libro, que se llama Incoming Steamship Mail, US Incoming Steamship Mail, correo de llegada de por vapor a los Estados Unidos. Y tenía el libro marcado las marcas que me faltaban, las fechas, etcétera. Y por supuesto, a todos ustedes y a Henry y a Alfonso, espero que se haya mantenido despierto durante mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil, como siempre muy entretenido. Muy bueno. Muy bueno. Excelente, Muy la bien. verdad, Yamil. Muy Felicidades, Yamil. Muy bueno, muy bueno. Gracias a ustedes. Y ahora, si alguien tiene preguntas, con gusto trataré de contestarlas. Raudel. Hola. Dime. Hola, Yamil. Yamil, no sé si es que no estaba atento, pero me gustaría, si
pudieras explicarme en esta pieza que mostraste de donde se ve el envío, o sea, donde está el steamship invertido abajo, Sí, que es la carta salida de Matanza. sí. En esa carta hay un porteo de un real. ¿Quién pagaba ese porteo? Buena pregunta. Ese. No sabemos. La respuesta es no sabemos. O no se cobró o algún agente comercial. El destinatario era Manuel Echeverría para Pedro Montels. Echeverría era un agente postal importantísimo. Hay muchísimas marcas de él como agente postal de varias líneas. Posiblemente un asociado comercial de él. Los comerciantes generalmente se ayudaban entre sí y llevaban cuentas. He manejado tanta correspondencia tuya, etcétera, y eventualmente cuadraban las cuentas. Eso yo pienso que pudo haber sucedido, ¿no? El porteo interno generalmente iba pagado de antemano. Le he mostrado varias cartas de esas, pero hay... Porque que pueda estar ausente la marca Franco en la pieza es menos probable. Sin duda no fue pagada de antemano, ¿no? Fue enviada sin pagar. Esta es una marca de tasa, un real, ¿no? Vale. Franco en aquella época... claro, si tuviera la marca Franco no tuviera porteo, claro. Sí, sí. Y bueno, tampoco había sellos postales en aquella época, ¿no? Claro. Fue en el año 51, no en el 55. Pues a partir del 55, pero... Sí, es una pieza bonita. Sí. Fue mía en algún momento, ya no, pero bueno. La disfruté por varias décadas. Gracias, Yamil. Sí. Martín. Hola, bueno, primero Yamil, excelente. La verdad que aprendí un montón. Realmente te agradezco un montón y te felicito. Gracias. Segundo, bueno, volvemos a la misma carta, porque las preguntas mías eran exactamente la misma recién. Hay dos cositas que me llaman la atención. Primero, bueno, tú sabes que yo soy muy fanático de todo lo que es la parte de marcas postales, matasellos. De hecho, estoy de a poquito haciendo el catálogo de marcas postales de Argentina. Me llama la atención de que normalmente no se le da mucha atención a la parte invertida, una parte invertida en una marca, y acá destacaste el tema del 10 Habana invertido. Digamos, me gustó el que se le dé importancia justamente a la variante en el matasello de la marca. La verdad, bueno, en este caso es marca postal, no matasello, este curso. Pero estaba muy interesante. ¿Eso es común que ocurra eso o no? Primera pregunta. No, como te dije, conozco un par de ejemplares, pero aquí vemos con estas dos variantes cómo se podía cambiar la posición del mes y del día. ¿Ves? Aquí ves el día sobre el mes y aquí ves el mes sobre el día. Igual esta parte era movible, ¿no? y ajustable. Evidentemente, al cambiar la fecha, se volvió a insertar este pedazo, pero invertido. Por eso me llamaba la atención, porque daba la sensación como que el 10 Habana era fijo, y me llamó la atención que quedara invertido al cambiar la fecha. Y la segunda pregunta es en la carta anterior, la misma que estábamos viendo recién, de que me llamó la atención las diferencias de fecha, porque por un lado dice 28 de noviembre del 51, y digamos que eso, bueno, no lo dice la marca, pero la marca de al lado te dice 1855, aparentemente. Ah, bueno, pues me he equivocado entonces. Tienes razón. Es 55, no 51. Ah, no, era para saber si es que había alguna cosa aparte de alguna parte. Y cierto, aquí no lo tengo a mano, pero estas marcas empezaron en el 54. Previo a eso, en el 51 lo que se usaba era las marcas estas con la tarifa integrada, pero sin indicar la ciudad. O sea que me he equivocado en eso. Gracias por notarlo, ¿no? A partir del 54 fue que se empezó a usar este tipo de fechador. O sea que ya en esta época, noviembre del 55, pudo haber sido franqueada con un sello de correos que se empezaron a usar en abril del 55. De haber sido pagada de antemano, la tarifa hubiese sido la mitad, ¿no? Medio real en vez de un real.
Pero ya era obligatorio el franqueo con sellos en esa época. No, en enero del 57 fue el... Claro, por eso perfectamente no tiene sello. Claro. Sí, Bien, muchísimas gracias. sí, La cómo no. verdad que Hay una pregunta ahí en el chat de Olga Lucía. Adelante. Olga, estás en mute. Buenas noches para todos. Buenas Mil gracias por la presentación, muy bonita. a ustedes. Mi inquietud es por qué en esa época desinfectaban la correspondencia. O sea, ¿qué sucedió en esa época para que llegaran a desinfectar la correspondencia? Bueno, principalmente cólera, pero hubo varios otros brotes. Y la explicación sencilla es por ignorancia, porque no se conocía el modo de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas y por si las moscas, se trataba de desinfectar todo lo que venía del extranjero que podía transmitir enfermedades, aunque hoy en día sabemos que no tenía ninguna utilidad, pero fue una práctica que lleva muchos siglos llevándose a cabo. De hecho, casualmente hoy estaba escribiendo un artículo sobre la desinfección del correo durante la guerra hispanoamericana, que se llama la desinfección del correo, mitos y realidades, ¿no? Porque hay muchos mitos sobre la desinfección. Pero era una práctica común, ¿no? Ocurrió en muchas ciudades españolas, puertos españoles que ponían marcas de desinfección. Había centros especializados llamados lazaretos, que en España hubo dos principales, ¿no? En San Simón, en la isla de Vigo, y el de Mahón, en una de las Islas Baleares, en Menorca. Los buques, de hecho, no podían, en épocas de epidemia, tenían que tener un permiso especial que se llamaba pratic, que era como un visto bueno, de un pase de salud. Si no, tenían que pasar cuarentena. De hecho, muchos de estos buques, especialmente a ciudades del sur, a Nueva Orleans, tenían que meterse 2 semanas en cuarentena antes de desembarcar. O sea que era un problema serio, ¿no? Bueno, y también hablaste de la importancia del azúcar en esa época, del valor tan alto que tenía en esa época. ¿Por qué? Bueno, porque era una commodity, ¿no? Como se dice en castellano, ¿no? Muy valioso, se utilizaba para muchísimas cosas, era muy apreciada por la gente, era relativamente rara. En otras charlas he mencionado anteriormente, eso fue en el siglo anterior, pero en el 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años, los Estados Unidos, no existían los Estados Unidos, los británicos habían conquistado a Canadá de Francia y a la isla de Martinica en el Caribe de Francia, y le dieron la opción a los franceses: ¿qué quieres que te devuelva? ¿Martinica o Canadá? ¿Y cuál tú crees que escogieron? Martinica, por el azúcar. O sea que hoy en día eso es inconcebible, pero te da una idea del valor del azúcar en aquella época, ¿no? Cuba, por la cantidad de azúcar, tenía más, era más rica que muchas partes de España, ¿no? El tren en Cuba se estableció 10 años antes de que se estableciera en España, por el azúcar, por la influencia americana e inglesa, pero por la riqueza que generaba el azúcar, ¿no? Es la única colonia que yo sepa en que eso haya ocurrido, ¿no? Que el ferrocarril haya llegado con anterioridad a la metrópolis, ¿no? Gracias. Una idea de cómo eran las cosas en aquella época. Había mucha demanda de azúcar en el mundo y la producción era pequeña en comparación con la gran demanda que había. Ese es el key del asunto. Sí, después vino la competencia, ¿no? El azúcar Claro. de remolacha, etcétera, pero Claro. Era valiosísimo. Gracias. Sí, Yamil. Adelante.
Una pregunta. Mira, desde que comenzó este ciclo de conferencias hace un año, he visto que hacían cortes en las cartas o sacaban su ente para esterilizar o qué sé yo. ¿Tienes idea cuál era el concepto? O sea, ¿con qué químico esterilizaban? ¿Contra qué virus o contra qué bacteria lo hacían? Yo no tengo idea. Yo haría con cloro, pero eso destruye, el alcohol destruye la tinta. ¿Con qué químico esterilizaban las cartas y contra qué virus o bacteria lo hacían? ¿Tienes idea tú o alguien del grupo sabe? Sí, eso se ha estudiado muchísimo. No se conocían los virus a mediados del siglo XIX. Eran generalmente Claro. bacterias. Tampoco se conocía mucho de las bacterias. Fue más bien a finales del siglo que el microscopio se usó con más regularidad. Sergio quizás me pueda corregir en eso, ¿no? O Andrés. Pero sí, se saben generalmente, inicialmente, en la primera mitad del siglo XIX, se utilizaba mucho el vinagre. Posteriormente se utilizaban gases sulfúricos. De hecho, hay una descripción muy precisa de cómo se manejaba esta correspondencia en La Habana. Llegaba el buque del extranjero a la bahía de La Habana y mandaban una lancha a remos de la Junta de Salud, miraba cómo estaban las cosas en el buque, le pasaban la bolsa de cartas con un palo hasta el buque y la sacaban con con unas pinzas, ¿no? Y la ponían sobre una solución y la desinfectaban en grupos de varias cartas a la vez, porque había cientos, si no muchos cientos de cartas a la vez. O sea que hay una descripción de un viajero que nos cuenta exactamente cómo sucedía eso. Y sí, hay varias recetas que se utilizaban en diferentes lugares de cómo desinfectar este tipo de correspondencia. Que hoy en día sabemos que era algo fútil, ¿no? No tenía ningún beneficio. Vapor de vinagre. Perdón, Andy. Vapor de vinagre. Sí. Se vaporizaba. Sí, a veces tienen los salpicones de vinagre, se ven en unas cartas, y se le hacían cortes de desinfección para que penetraran los gases, ¿no? Pero la práctica de desinfección se lleva a cabo hace cientos de años, ¿no? Qué sé yo, 500 años, que se haya documentado, ¿no? Bueno, esa época el concepto de infección era otro, pero realmente los químicos que se utilizaban fueron interesantes saber qué se utilizaba, porque el vinagre no era todo, ¿no? Mucho mejor hubiera sido alcohol, por ejemplo, o por qué no naftalina, nafta. Pero no era necesario hacer cortes porque todos esos vapores penetran el papel. Interesante el tema, ¿no? Siempre he estado oyendo al respecto y me atrevo a preguntar ahora. La esterilización de las cartas. Sí. Gracias. Hay un libro que se llama Disinfected Mail de Meyer, de un doctor Meyer, ya es bastante viejo el libro, ¿no? Pero cuenta con detalle, ¿no? La historia de la desinfección de la correspondencia. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades por tan bonita presentación. ¿Se sabe cuánto fue el volumen de correspondencia que llevó el buque Isabel? O sea, ¿sí? Por lo visto sí fue un muy buen negocio este transporte de correo. Sí, se sabe exactamente, bueno, el valor, no exactamente sí. El número, porque si había cartas dobles o triples afectaba el cuenta, pero sí, hay, de hecho se consigue online en el sitio de Frayola. Hay publicaciones del gobierno de los Estados Unidos donde te listan, ahí yo los tengo fotografiados en algún lado, ¿no? El valor del correo que transportaba comparado con el subsidio, y el subsidio era mucho mayor en casi todos los casos que el valor del correo. Por eso, en el año 1858 me parece que el Congreso pasó una ley en la cual se limitaba la compensación para las embarcaciones al valor de la correspondencia que transportaban. O sea que no
no se compensaba en exceso, ¿no? Por eso se dio cuenta que pagaba más de lo necesario. Muchísimas gracias. Sí. En la última revista McPhail, yo tengo un artículo de la línea de vapores de Alexandre, que tuvo un contrato con el Correo Mexicano y con el Correo Americano para la correspondencia. Y ahí menciono cuál era el subsidio y más o menos en algunos años en que se conoce el volumen de correspondencia que manejaban. Y se puede ver que era muy, ¿cómo se dice? Profitable en castellano, ¿no? Para Rentable. Sí, rentable, ¿no? Gracias. Se olvida uno el español aquí. Okay. Sergio Bendek. Gracias, Yamil, siempre muy interesante. Gracias. La palabra steamship, ¿en qué año se empezó a usar? Bueno, la de steamship en el año 1838, ¿no? Cuando empezaron el Sirius y el Great Western, pero la designación steamship la comenzó a usar el Correo Americano a partir de, estrictamente hablando, 1847, aunque no se implementó hasta octubre del 48, y era una designación que le ponía un valor más alto a las cartas en comparación a las cartas de buques sin subvención, ¿no? Ship letters costaban menos que steamship letters. En Inglaterra la analogía era ship letters y packet letters. Packet letters eran mucho más caras, aunque no necesariamente eran más rápidas, porque los buques packet tenían una ruta regular, etcétera, y tenían a veces subvención a veces no tenían subvención por el correo, por el Royal Mail. O sea que esa era una distinción técnica. Aunque hay cartas de steamship que fueron transportadas por buques de vela, ¿no? Que no tienen nada que ver con vapor, pero operaban bajo contrato o en una ruta designada como ruta postal de contrato, ¿no? O sea, de Centroamérica llegaban a Charleston más que todo o a cualquier ciudad, no necesariamente Charleston. Generalmente de Centroamérica iban a Nueva York, la gran mayoría, a veces a Nueva Orleans, posteriormente a Nueva Orleans, ¿no? A fines del siglo XIX casi todo entraba por Nueva Orleans, pero solamente la línea de La Habana iba directamente a Charleston. Hubo buques sin contratos de vela que iban de otros puertos hasta Charleston. Esas cartas se trataban como cartas de barco, no de steamship. Hay cartas de Cárdenas y Matanza a Charleston que fueron tasadas 5 centavos en vez de 12.5 o 10, que era la tarifa de vapor, depende del año, ¿no? Porque eran cartas de barco sin contratos en una ruta que no era considerada como una ruta postal de contrato por el Correo Americano. Gracias. Walter. Perdón. Buenas noches a todos. Gracias, Yamil, por la charla, muy buena. Lo que me dejó más contento es que al final dijiste que el libro de consulta que usabas es el de Teron Virenga, que justo es el que uso yo, y siempre me quedó la duda si era el mejor o no, pero está muy bueno porque tiene todos los nombres de los buques, toda la fecha de salida, las fechas de los matasellos. Es excelente ese libro. ¿Sabes qué? Me quedó una duda, Yamil, se me pasó ahí, no me di cuenta por qué. Mostraste una carta que salía de Estados Unidos con el primer sello y el segundo sello de Estados Unidos. Pero después mostraste una carta que salía de Savannah también, de Estados Unidos a Cuba, y ese ya salió sin sellos. Entonces me quedó ahí, me entreveré un poco, no sé si podrías explicarme por qué llevaba estampillas en uno y en el otro no. Porque ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Porque el porteo con sellos, al extranjero no fue obligatorio en los Estados Unidos hasta bien entrado. No me está funcionando aquí un momentito.
Sí, el de Sabana, ¿no? El de Sabana. Un segundito que no. Sí, porque se pagó de antemano, aunque no fue con sellos. Déjenme ver si la puedo mostrar aquí. ¿La ven? ¿Ven la carta? Sí. Sí. Bueno, fue pagada, ¿ves? Pagada 10 centavos. No se pagó con sellos porque no era necesario el uso de sellos en la correspondencia al extranjero en los Estados Unidos hasta bien entrados los años 60, ¿no? No me acuerdo ahora si fue en el 51, fue obligatorio, en el 57, fue obligatorio el uso de sellos en la correspondencia interior de los Estados Unidos, pero no en la correspondencia extranjera. En este caso, fascinante estas piezas. Ambas fueron pagadas de antemano. Esta fue pagada en efectivo, exactamente 12.5, y esta fue pagada con timbres. Como no había sellos de 2.5 centavos, pagaron en exceso, ¿no? 15 centavos. Y el motivo fue porque este individuo estuvo apurado y no tuvo tiempo de llegar a tiempo para pagar en efectivo en el correo o de usar un agente encaminador. Seguro que lo puso directamente en el puerto, y de hecho, si ven estos sellos, no se procesaron en Nueva York, fueron matasellados en Charleston. O sea que seguramente la puso en el barco y al llegar a Charleston se matasellaron los sellos, se le puso el cuño del fechador y se puso a bordo del Isabel hasta La Habana. Sin embargo, esta también salió de Nueva York en la misma fecha, posiblemente dentro de otro sobre, a manos del encaminador, que le puso su cuño, pagó los 12.5 centavos exactos, la puso en el Isabel hasta La Habana y de ahí hasta Cienfuegos. O sea que esa es la diferencia, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Yamil, una pregunta para extender la idea esta de Walter, si dejas ahí el slide, por favor. Entonces, el que tiene digamos, la marca en rojo, se pagó en efectivo en el momento. ¿Y a quién se lo pagaban? ¿Se lo pagaban al correo en Charleston? Sí. ¿O se lo pagaban? Ok. Al correo en Charleston. Ok, entonces en ese caso él ya tenía las estampillas en el de abajo y estaba andando. ¿Y el barco cobraba por la bolsa que llevaba? ¿Cobraba por unidad? ¿Cuál era el costo? El barco no cobraba, el barco le pagaban $50,000 al año. Ok. Por llevar a cabo viajes quincenales. Perfecto. Independientemente de la carga o de la cantidad de correo. Ok, un flat rate anual, digamos, se Exacto. acabó. Ok, Exacto. Perfecto, gracias. Y a los coleccionistas de aerofilatelia, no sé si hay alguien aquí, este destinatario, Terry, me imagino que sería el tatarabuelo de un tal Tomás Terry de Cienfuegos, un aerofilatelista famoso en Cuba. Raudel te podrá contar los detalles de él, ¿no? Tenía el sello del 24 centavos americanos con el avión invertido, entre otras cosas. Fue uno de los individuos detrás del cohete postal cubano, ¿no? Tomás Terry. Sí, tiene un libro sobre el correo aéreo muy bueno. Sí. Sería un descendiente de estos Terry de Cienfuegos, ¿no? Es posible. Allí en Cienfuegos, uno de los teatros principales de la ciudad, que de hecho está frente a lo que es la plaza central de la ciudad, es el Teatro Terry. O sea que era un apellido muy distinguido en la ciudad de Cienfuegos. Con una estatua de Terry enfrente del... Sí, cierto. Interesante. ¿Otras preguntas por ahí o comentarios para Yamil? No creo ver a nadie más. Bueno, con eso, Yamil, nuevamente, muchísimas gracias. Siempre interesante y didáctica sus charlas. Muy bueno. Gracias, Yamil. Muchas gracias. Bueno.